Bueno, un cordial saludo para todos. Un cordial saludo para Judith. Bienvenidos acá a la tutoría. Está entrando Ana María también. Creo que voy a dejar de compartir nuevamente porque veo como raro acá. A ver, así. Perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro tutorial número 7. Y recordemos que estamos viendo el tema bueno, inicialmente dimos los fundamentos básicos de teoría de probabilidades. En términos generales, habíamos revisado que la probabilidad pues, es como la medida numérica de la incertidumbre, ¿cierto? Cuando teníamos alguna pregunta que, que era difícil responder, pero que de alguna forma queríamos darle una valoración, por lo menos de la posibilidad de ocurrencia. Entonces podemos hablar de probabilidad y esa medida numérica entre 0 y 1. Y revisamos algunas formas o métodos, ¿cierto? Para asignar, digamos, la probabilidad, ¿sí? Entonces revisamos el método clásico, el método de frecuencia relativa y el método subjetivo, de los cuales, pues, digamos, le hemos prestado, digamos, como más, hemos hecho más énfasis más bien en el método de frecuencia relativa debido a que, pues, me permite que de alguna forma asignarle la probabilidad basando en la frecuencia, es decir, en el número de veces que puede ocurrir digamos, un evento y de acuerdo a eso, pues asignarle la probabilidad. Entonces habíamos quedado en un ejercicio, ¿cierto? Porque la idea que era que usted lo revisara. Vamos aquí a realizarlo en Excel, muy al estilo de que revisamos el anterior, que fue el tiempo de espera, más bien el número de clientes que esperaban una sala, ¿cierto? En una clínica. Entonces hicimos como, digamos, hicimos la redacción del escenario y pues con base en eso aplicamos el método de frecuencia relativa y obtuvimos la asignación de probabilidades. Entonces aquí vamos a hacer muy al estilo, pero para este caso. Entonces voy a permitirme, digamos, relatar pues este ejercicio que pues lógicamente aquí está simplemente eh, el resumen, pues, de los datos registrados. Entonces tenemos que, eh, em, para aplicar el método de frecuencia relativa, aquí hay una empresa como tal. Este es un ejercicio, pues, aplicado del libro de referencia. em, y, y hoy vamos a revisar el libro de referencia, ya les recuerdo cuál es. Y lo que nos dice el ejercicio es lo siguiente. Dice que esa empresa, KPIL, ¿sí? Que es una empresa, digamos, de consultoría de ingeniería dedicada, dice en el texto, digamos, a proyectos de eléctricos y alumbrado, ¿cierto? También de ingeniería como eléctrica. Quiere llevar a cabo un proyecto. Entonces revisó y esa empresa pues tiene varias experiencias, tiene mucha experiencia en este tipo de proyectos, en diferentes tipos de proyectos. Y entonces revisó los proyectos que tienen o proyectos muy similares al que va a realizar. Y entre esos, pues, ¿por qué? Porque ellos están, digamos, tratando de proyectar cuánto puede ser la duración del proyecto, ¿sí? Entonces, revisaron proyectos que han realizado ellos, similares, y encontraron lo siguiente. Entonces, encontraron que, pues básicamente, los proyectos tenían esas dos etapas, una etapa de diseño, ¿sí? Y una etapa de construcción, pero que en la etapa de diseño, ellos en sus proyectos normalmente habían tenido, digamos, en algunos proyectos, un grupo, pues, había tenido dos meses de duración en la etapa de diseño. Algunos otros proyectos de ese mismo estilo habían tenido 3 meses en etapa de duración y algunos otros 4 meses en la etapa de duración. Y en la etapa de construcción tenían, digamos, tres duraciones, ¿sí? Algunos proyectos digamos, se habían durado pues 6 meses en la construcción, otros 7, otros 8, ¿sí? Ahí nuevamente se repiten. Entonces miren que en la etapa de diseño pues tendríamos básicamente duraciones de 2, 3 y 4 meses. En la etapa de construcción tendríamos 6, 7 y 8 meses. Listo. Entonces ellos pues revisaron, ¿cierto? Las posibilidades, eh, digamos, que les permitían tener esas
esas duraciones tanto en diseño como en construcción. Entonces encontraron que como punto muestral que un tipo de proyecto o esos proyectos, algunos demoraban 2 meses en la etapa de diseño, 6 meses en la etapa de construcción. ¿Qué significa? Que ahí demoraría en total, o la versión total del proyecto, de esos proyectos históricos que tenían ellos, tenían 8 meses de duración. ¿Sí? Otros 2 meses en la etapa de diseño y 7 meses en la duración de etapa de construcción, entonces tendríamos 9 meses. Otros 2 meses en la etapa de diseño, 8 meses en la etapa de construcción, tendríamos 10 y así sucesivamente. ¿Sí? Y para ese tipo de proyectos y específicamente para duración, 8 9 10 vendría acá, ¿sí? La suma de los dos, 9, aquí 10, aquí 11 meses, aquí 10, aquí 11 otra vez, aquí 12, tendríamos que eh, revisaron y de 40 proyectos similares que ellos tenían, entonces revisaron cuántos duraban 8 meses y encontraron que ese estilo de proyecto que duraban 2 meses como en la etapa de diseño y 6 meses en la etapa de construcción, en total 8 meses, pero distribuido de esa forma, tenían 6 proyectos de esos 40. Otros 6 proyectos tenían similares que duraron 2 meses en la etapa de diseño y 7 meses en la etapa de construcción. Y así fueron revisando cuántos proyectos, ¿cierto? De esos 40 tenían ese tiempo en diseño y el otro tiempo en construcción. ¿Listo? Entonces, con base en eso, pues ellos quieren revisar cuánto podría ser para ese proyecto específicamente, basándose en 40 proyectos similares que han realizado con esas duraciones, tanto en etapa de diseño y construcción, cuál sería la posible duración, ¿cierto?, del proyecto nuevo que iban a realizar. Entonces, voy a permitirme tomar esta tablita y vamos a pasarla en Excel. Entonces, voy a abrir aquí un momentico Excel y vamos a aplicar, lógicamente, el método de frecuencia relativa. Entonces, claro, con la experiencia que tienen ellos de 40 proyectos similares, con esas duraciones, tanto en etapa de diseño y construcción, podemos tener por lo menos tomar una decisión de la posible duración del nuevo proyecto y lógicamente con un respaldo, pues, de la experiencia propiamente que han tenido ellos, ¿sí? No me deja aquí abrir, porque Excel no responde. A ver, listo, ahora sí. Bueno, entonces, si están ahí en el computador, pues abran Excel y pues vamos registrando aquí, lógicamente, voy a copiar simplemente acá. Profe, Pegar. eso hay que irlo desarrollando de una vez, qué pena. Pues si tienes la posibilidad, tienes Excel ahí en el computador, mejor, ¿sí? Para que, sobre todo para que tengas ahí ya tu hojita de Profe, cálculo para qué otros pena, eventos. sí, sí, qué pena. Sí lo tengo, pero es que estoy haciendo otro trabajo de mi esposo aquí, de una documentación. Entonces, estoy escuchando la clase, pero no puedo hacer desarrollar el producto. O sea, ¿Listo? ¿usted No, sube no, todo eso ahorita? sí, yo subo la libro de Ah, Excel, bueno, sí, entonces, tranquilo, un libro de Excel ahí pues voy para a que... quedarme aquí en la clase y cómo es, y yo después lo hago, sí, qué pena ahí. Sí, tranquila. Ok, no hay problema. Listo, Gracias. entonces vamos, tranquila. Vamos entonces aquí, recordemos ahí los elementos, tenemos el E sub I, el E sub I es, ¿cierto? Recordemos cada uno de esos resultados, ¿cierto? De cada uno de los eventos que lo teníamos de la tutoría anterior, que teníamos el E sub I como el resultado experimental, ¿cierto? Digamos, de cada uno de los, digamos,
En este caso, pues sería de cada uno de los tipos de proyectos, o del tipo de proyecto, no, cada uno de las duraciones, ¿cierto? De los proyectos de ese estilo, ¿sí? Entonces ese sería nuestro resultados experimentales. Entonces tendríamos el E sub I. Entonces, recordemos aquí en este caso tenemos, a ver, tenemos uno 2 4 6 8 tendríamos 9 2 4 6 8 9. Entonces tendríamos el E sub uno, ¿cierto? El E sub 2, el sub 3 y a ver aquí, ya podemos llevar hasta 9. Hasta 9, ¿listo? Aquí simplemente voy a centrar y listo, voy a poner aquí como para que nos quede. Y aquí voy a poner simplemente su índice. Vemos que cada E, ¿cierto? Es el primer resultado experimental, el segundo, el tercero, ¿cierto? Eso es lo que nos indica el resultado experimental, que en este caso pues sería el número de proyectos que tuvieron duración inicial entre diseño 2 meses y construcción 6 meses. ¿Sí? Ese primer resultado experimental. A ver si aquí me dejan bien. Hago estos dos primeros y ya subimos. Y miremos aquí a ver. Eso, listo. Aquí tenemos uno, dos, tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 9 resultados experimentales, digamos, y voy a poner aquí duración, ¿cierto? Ese cada uno coincide con un punto muestral, y aquí voy a poner duración, voy a poner aquí total, ¿no? Duración en meses, ¿sí? Allá tenemos diferente porque estamos hablando de, ahí especifica cuánto en etapa de diseño y cuánto en etapa de construcción. Entonces yo voy a poner acá simplemente el total. Entonces el primero es 2 meses más 6 meses. ¿Listo? Voy a poner, entonces el primero dura 8 meses. Entonces, ¿me estoy refiriendo a qué? Me estoy refiriendo a esta, este punto muestral. Es decir, inicialmente son 2 meses en etapa de diseño y 6 meses en etapa de construcción. Pero yo voy aquí a sumarlos. ¿Sí? Porque lo que nos interesa inicialmente es cuánto puede durar, ¿cierto? En total ese proyecto. Entonces, 2 más 8, aquí es 2 más 7, aquí también 2 más 8, aquí es 3 más 6, ¿sí? Y en el siguiente es 3 más 7, el siguiente es 3 más 8, el siguiente es 4 más 6, el siguiente es 4 más 7 y el siguiente es 4 más 8. Esa es la duración total de cada uno de los proyectos, pero que son proyectos similares, simplemente que son 40 proyectos históricos de ese mismo estilo, o de ese mismo eh, objetivo, ¿sí? Pues con la que ellos van a basarse para revisar mm, cuánto puede durar el proyecto nuevo que van a realizar, ¿listo? Que es similar. Entonces, aquí dice número de proyectos que tuvieron esa duración, ¿sí? Ahora sí, ya sabemos que son número de proyectos que tuvieron esa duración, ¿listo? Perfecto. Listo. Y acá entonces nosotros sí vamos a revisar lo que es vamos a asignarle, bueno, inicialmente vamos a obtener la frecuencia, ¿sí? Frecuencia, la frecuencia. ¿Listo? ¿Y cómo obtenemos la frecuencia? Recordemos que, bueno, número de proyectos tenemos que ponerlo, ¿no? Entonces estamos hablando aquí 6, 6, 2, 4, 8, 2, 2, 4, 6. ¿Listo? Ok. Es decir, 6 proyectos, encontraron ellos que 6 proyectos tenían una duración de 2 meses en la etapa de diseño,
6 meses en la etapa de construcción. Por eso dura en total 8 meses, y así, sucesivamente. Aquí simplemente voy a obtener el total, la sumatoria, que es lo que está ahí también en la tablita. ¿Listo? Suma, o simplemente ahí le puedo poner autosuma y él me genera la función suma ahí y listo. Ahora, listo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, entonces, aquí tenemos que 40 proyectos, esos 40 pues está distribuido de esa forma, ¿no? Ahora, ¿cómo tenemos la frecuencia relativa? O la frecuencia, pues, esta es la frecuencia, número de proyectos, y la frecuencia relativa, pues entonces sí la tenemos. La frecuencia relativa es el número, ¿cierto? De veces que obtenemos en un solo mes, pues, año, mes, etapa, ¿cierto? De proyectos. Eso es, aquí le ponemos F4, recordemos, en el denominador para que no se nos corra digamos, ese denominador, un- una de las cosas que teníamos que cumplir era que primero tenemos que cumplir, independiente de todo, tenemos que cumplir lo siguiente. Primero, que la probabilidad asignada, ¿sí? Listo. Entonces, aquí tenemos, simplemente pues tomemos la suma, ahí, ¿cierto? Aprovechamos la fórmula que tenemos al lado, que es igual a uno, y aquí entonces vamos a asignarle para cada uno de los resultados experimentales su probabilidad. Entonces, P, ¿cierto? La notación recuerden que es P, abro y cierro paréntesis, y dentro de los paréntesis tenemos la asignación de la probabilidad, ¿listo? Entonces el P y el I pues indica la posición para el evento uno o resultado experimental uno, resultado experimental 2, así. Entonces voy a poner acá esto, quito esto, y listo. Entonces, ¿qué? Y la probabilidad, lógicamente, aquí pues sería esta misma, ¿no? Que es la frecuencia relativa como tal. Este sería el número de proyectos sería la frecuencia, y esta es la frecuencia relativa, y la asignación pues sería esta misma. Simplemente que acá voy a ponerla en términos de porcentaje. Entonces aquí pues simplemente, más bien voy a ponerla acá como frecuencia relativa, igual eso es lo que estamos haciendo. Y acá pues simplemente la voy a poner en porcentaje. Entonces voy a poner simplemente igual. Puedo ponerlo multiplicado por 100 también, pero a mí me gusta ponerlo más bien como formato. Entonces simplemente lo voy a centrar y le doy formato porcentaje. Y listo. Y le doy, a ver, no, decimal no necesita. Listo, necesita decimales. Aquí sí le doy decimales. Sí, recuerden que la probabilidad, pues cuando uno realmente habla de probabilidad, habla de 0 a 1, ¿sí? Pero cuando pues, uno lo entiende mucho más pues, digamos, con porcentaje, ¿no? Pero realmente es de 0 a 1. Aquí le pongo porcentaje, entonces aquí me debe sumar lógicamente el 100%. ¿Listo? Eso es. Ahora, listo, entonces aquí ya tenemos, nosotros podemos tomar decisiones. Voy a poner aquí simplemente un formato condicional. Voy a sombrear esto, bueno, voy a sombrear este, que es la verdadera unidad entre 0 y 1 pues, de la probabilidad. Y voy a poner un formato condicional de escala de colores.
¿sí? Y voy a poner el primero. Recordemos que ahí nos permitía revisar el de mayor. Aquí pues de todas formas son nueve probabilidades asignadas, pero pues estamos teniendo en cuenta como la escala de colores me dice el verde oscurito, el más oscuro, ese mayor. Le sigue el verde más claro, ¿sí? Después le seguiría un intermedio que sea el amarillo. Y después el rojo sería el menor, ¿sí? O sea, hay como unos cuatro valores diferentes o cuatro probabilidades diferentes. Entonces, ¿qué podríamos nosotros definir con base en ese análisis? Pues inicialmente, mire, el mayor, que es alrededor de un 20%, dura 8 meses, ¿cierto? Que dura 8 meses, no, dura 10 meses, son 8 pero dura 10 meses. 3 meses en la etapa de diseño y 7 meses en la etapa de construcción, ¿sí? Por un lado. ¿Qué más podemos revisar? El siguiente. Oiga, un 15% o un 0,15 tiene probabilidad que el proyecto dure 8 meses, 2 en la etapa de diseño y 6 meses en la etapa de construcción. Y lo mismo pasa aquí con uno que el proyecto puede durar entre 2 meses en la etapa de diseño y 7 meses en la etapa de construcción, 9 meses. Entonces yo lo que podría revisar es lo siguiente. Podría revisar este 0,2, listo, es el más alto, pero habla de 10 meses. Pero yo podría hablar, si hablo en la etapa, si hablo de duración total, yo podría revisar las duraciones de 8 meses, cuáles son similares. Entonces podría revisar acá, de 8 solamente está esa, pero mire que aquí está 9 meses. ¿Qué más está 9 meses? Está esta también. Y ahí, entonces, entre las dos pueden sumar ¿cuánto? Entre las dos pueden sumar 0,25 de probabilidad, es decir, un 25% de probabilidad. De 10 meses está esta, que tiene 0,2, y está esta, que tiene 0,05. ¿Cuál más está? Está también esta, que tiene 0,05 también. Es decir, entre las tres está sumando 0,30 de probabilidad, es decir, un 30% de probabilidad. Entonces, yo podría más bien revisarlo ya como tengo la probabilidad asignada a cada uno de los resultados experimentales, lo puedo sumar para diferentes tipos de duraciones generales, totales, ¿sí? Entonces podemos hablar aquí en la de 8 solamente sumaría ese 0,15. Tengo aquí de 9, voy a sumar las de 9. Las de 9 tendría ¿cuál otra hay de 9? Esta, ¿cuál otra hay de 9? Nada más esas dos. ¿Listo? Entonces tendríamos de 9 esta y tendríamos de 9 esta. Esas son dos. Ahora una de 10. Las de 10 tendríamos esta, que fue la que sumamos ahorita, esta, y tendríamos esta. La de 11 tendríamos y tendríamos esta. Y la de 12 pero yo sumé qué. Voy a sumar son estas de acá. Y la de 11 tendríamos esta. ¿Y qué hay dos? La de 11 tendríamos, a ver, estas dos. Estas dos, correcto. La de 12 tendríamos 12 12, solamente habría una 12. ¿Listo? Entonces mire que si nosotros revisamos ya un poquito más en detalle las probabilidades, pues podríamos asignarle una probabilidad a una duración total de, en este caso, 10 meses con 0,3, es decir, es la que más probabilidad tiene de ocurrencia, es decir, la más posible, ¿cierto? Más posibilidades tiene de ocurrencia. ¿Por qué? Porque en pocas palabras, si hablo en porcentaje, el 30%, es decir, 30 proyectos de cada 100 de ese tipo de proyectos puede durar o duran 10 meses. ¿Listo? Aquí estamos hablando del 25, que es el que le sigue. Estamos hablando del 25 para una duración de 9 meses. Entonces, como parte del equipo de trabajo de ese proyecto, diría, bueno, vámonos, ¿cierto? La que más probabilidades tiene es 10 meses. Entonces, asignémosle 10 meses de duración a ese proyecto, ¿no? Ya tocaría definir cuánto de esos 10 meses le asignamos para la etapa de diseño y cuánto para la etapa de construcción. ¿Por qué? Porque cada uno tiene 10 meses acá, pero mire que tiene 2 meses para la etapa de diseño, 8 para construcción, aquí tiene 7 3
aquí tiene 4 6, ¿sí? Entonces, pero en términos generales podemos, si hablamos de duración total, podemos asignarle 10 meses basado en una asignación de probabilidad por frecuencia relativa. ¿Listo? Eso es, digamos, el ejercicio. Ahora, ¿vamos a hacer más ejercicios? Sí. La idea es que hagamos más ejercicios aplicados, pero pues ya lo vamos a hacer, digamos, apoyándonos más adelante en los productos, ¿sí? Entonces, yo de todas formas les comparto, pues, esa hojita de cálculo, ¿sí? Aquí la tenemos. Listo. Entonces, ahí la tenemos y yo se las comparto ahí completa, junto con el anterior. ¿Listo? Con el anterior ejemplo que habíamos desarrollado también. Ahora, vamos a seguir. Ya vamos a revisar el, digamos, el último tema de nuestra primera unidad. Prácticamente en la unidad uno vamos a revisar todos los temas. Y en la siguiente unidad lo que vamos a hacer es aplicarlos, ¿cierto? A ejercicios propios, digamos, del contexto en el que pues nosotros tenemos nuestras ideas de negocio, ¿sí? Porque recuerden que la segunda unidad, por ejemplo, se titula, eh, no, aquí revisar exactamente, tenemos la segunda unidad dice modelo de negocio. Sí, señor, modelo de negocio. Y la tercera unidad tenemos informe de aplicación. Pero prácticamente ya hemos desarrollado todo, vamos a desarrollar todas las unidades, hasta el tema que vamos a revisar ahora. Y a partir de ahí, pues ya, ya lo que hacemos son ejercicios aplicados a modelo de negocio, ¿cierto? Y un informe al final, pues de aplicación de esos, digamos, de todos estos temas, ¿cierto? O de algunos temas, porque ya, algunos ya los hemos aplicado. Bueno, entonces vamos aquí a continuar nuestra presentación. La idea es que terminemos el tema hoy para que podamos ya, a partir de la siguiente tutoría, hacer ejercicios aplicados y pues lógicamente vamos haciéndolo, adelantando los productos que hacen falta. Esa es la idea. Listo, entonces vamos a ver, digamos, el último temita que nos compete en esta unidad y como les comento en la unidad uno pues prácticamente estamos abarcando todos los temas y la unidad 2 y 3 pues ya son aplicaciones como tal a ejercicios pues basados pues en las áreas de desempeño, en las áreas que vamos a, a tener o tengamos nuestra organización. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de distribución, vamos a hablar específicamente de distribución de probabilidad normal. Lo que pasa es que para entrar a la distribución de probabilidad normal, pues vamos a hacer la introducción a recordar un poco de lo que significa la distribución de probabilidad uniforme. ¿Listo? Pero regálame un minutico acá. Ok, entonces, si nosotros hablamos de distribución de probabilidad uniforme, lo primero que hay que acordarnos es que son un tipo de distribución en el cual yo puedo definir la probabilidad, seguimos hablando de probabilidad, pero la probabilidad basada en un área debajo de la curva, ¿sí? No un punto específico o que normalmente se le llama uno discreto, cuando uno habla, quiero saber cuál es la probabilidad em, de ocurrencia para, por ejemplo, el ejercicio anterior, para que un proyecto, pues teniendo en base, pues lógicamente la experiencia de la empresa, ¿cuál es la probabilidad para que el proyecto nuevo tenga 8 meses de duración? Un punto, algo discreto, una pregunta específica. No, cuando yo hablo de distribución de probabilidad no uniforme, tengo que preguntar es con base en un intervalo. ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, para que la duración del proyecto sea menor o igual a 8 meses? O para que la duración del proyecto sea entre 8 y 10 meses, ¿sí? Entonces tengo que preguntar en un intervalo. Eso es lo que tenemos que recordar un poquito ya, simplemente. Ahora, dice acá que cuando hablamos de probabilidad normal, eh, distribución de probabilidad uniforme, que digo, cualquier punto o cualquier intervalo, en este caso de un minuto. ¿Por qué habla de un minuto? Porque aquí pues es un ejercicio o un ejemplo con base en un vuelo, ¿sí? A ver, ¿listo? Con base en un vuelo, pues, ¿listo? ¿Qué hice? Pues normal, pues voy a echar la historia, digamos, estaban revisando la
digamos, el tiempo de vuelo, ¿sí? Asignando probabilidades o revisando la probabilidad del tiempo de vuelo entre dos ciudades, ¿sí? Entonces, aquí tienen que revisarlo para cada, y aquí tenemos una, digamos, la gráfica de tiempo de vuelo en minutos, ¿sí? Entre dos ciudades, ¿listo? Y daron un número específico de vuelos históricos entre esas dos ciudades. Y se dieron cuenta que los vuelos comprendían entre 120 minutos, ¿qué es esto? Aquí está el inferior, 120 minutos, el mínimo que revisaron, y 104 minutos. ¿Listo? Eso es. Ahora, entonces por eso es que aquí nos dice que en una distribución de probabilidad uniforme, cualquier intervalo de un minuto es igual de probable. ¿Sí? Entonces, que el vuelo esté entre 120 y 121 minutos tiene la misma probabilidad que el vuelo esté entre 125 y 126 minutos. ¿Sí? Eso es. Se dice que la variable aleatoria de distribución de probabilidad uniforme. Mire, ahí está el tipo de distribución de probabilidad uniforme que, lógicamente, mire, es horizontal, ¿cierto? No hay una variación, ¿no? Es uniforme. Entonces, por eso cada minutico de estos, si yo reviso cada minuto acá, 120 a 121 por ejemplo, o de, o de 105 a 126 por ejemplo, cada franjita tiene la misma probabilidad. Es decir, tiene la misma. Vamos a revisar que cuando nosotros hablamos de probabilidad dentro de una distribución de probabilidad, lo que revisamos es el área debajo de la curva, ¿sí? O debajo de la gráfica. Listo. Dice, siempre que una probabilidad sea proporcional a la longitud del intervalo, la variable aleatoria está distribuida uniformemente, ¿sí? Ante una distribución de probabilidad uniforme. Cada intervalo de minuto, o en este caso minuto, cada intervalo de la mismo ancho, del mismo tamaño, pues tiene la misma distribución o tiene la misma probabilidad, ¿sí? De ocurrencia. ¿Listo? Dice que la función de densidad de probabilidad que se define simplemente como una gráfica o la función porque depende del valor de x. Entonces, para este caso, para la variable aleatoria de tiempo de vuelo, la variable aleatoria de tiempo de vuelo, ¿por qué? Porque vimos que era un caso en el que se habían revisado un número histórico de vuelos entre dos ciudades y se, eh, se dieron cuenta que el menor tiempo ¿cierto? El más rápido, vuelo más rápido, 120, y el más demorado, digamos, de 140, pero todos los tiempos estaban entre 120 y 140. ¿Listo? Entonces, si yo hablo de una función de densidad de probabilidad único, entonces puedo hablar una densidad de este estilo. ¿Donde qué? Donde para valores A y B, ¿qué es A y qué es B? A y B. A es el límite inferior del intervalo, B el límite superior del intervalo. En este caso, entonces A sería 100. Aquí está diciendo. Entonces, para ese intervalo entre A y B, que es 120 y 140, pues simplemente esa función, es decir, los valores de la probabilidad 1, ¿cierto? Dividido entre B menos A para cada minuto, ¿sí? Para cada intervalo de tiempo, ¿m? De minuto. Entonces, eso es lo que aparece aquí. Entonces, como B es 140 y A es 120, entonces 140 menos 120 me daría 20. 1/20, ¿cuánto me da? Aquí está, 1/20. ¿Listo? Entonces, esa es la función simplemente de la formulita. ¿Por qué? Porque pues es un rectángulo y pues simplemente lo que tengo que distribuir de forma uniforme, por eso se llama distribución de probabilidad uniforme, es todo esta, digamos, toda esta franja o esta altura, ¿cierto? Entre los 20, en este caso, pues 20 minutos, ¿no? Entre intervalos de 20 minutos. ¿Listo? Ok. Dice que para cualquier otro caso, pues simplemente la respuesta es cero. Es decir, si yo quisiera saber cuál es la probabilidad de que el vuelo entre esas dos ciudades esté entre 119 y 120, pues no puede estar porque, cierto, mire, ahí está asignado cero, ahí no está, ¿sí? No está dentro del intervalo de 120 a 140. Entonces, por eso es que dice que es cero. Entonces, aquí en este caso, por eso dice que en cualquier otro caso es cero. ¿Sí? Si es superior a 100, digo, si es inferior a 120 y si es superior a 140. ¿Sí? Por eso es que habla acá que entre 120 menor o igual, mayor o igual de 120 que digo, y menor o igual a 140.
para la variable aleatoria del tiempo de vuelo, X se llama la variable aleatoria de tiempo de vuelo, para este caso, lógicamente, para valores en mayores o igual a 120 pero menores o igual a 140. Me sirve esta asignación de probabilidad, ¿sí? Listo. Ahora, esto es, pues, gráficamente lo que ya hemos dicho, el tiempo de vuelo de, digamos, entre esas dos ciudades se mueve entre 140, ¿cierto? Y 120 como límite inferior 120, límite superior 140. Recordemos que pues, en la función de probabilidad se llama A y en la función de probabilidad este se llama B. ¿Listo? Por eso obtuvimos 1/20. ¿Listo? La diferencia entre ellos dos y pues 1, que es la probabilidad completa. ¿Cierto? Recordemos que cuando hablamos de probabilidad, y habíamos dicho probabilidad, era valores entre 0 y 1, pero la suma de todos los eventos, ¿cierto? Era igual a 1. Entonces, 1, en este caso, ¿qué va a ser? 1 va a ser el valor de toda el área de este rectángulo, ¿sí? Es decir, toda la probabilidad, ¿cuál va a ser? El 100%. Todos los vuelos entre esas dos ciudades se van a mover entre 120 y 140. ¿Qué significa? Ahí está el 100% de la probabilidad, ¿sí? Eso es. ¿Qué más decimos acá? Entonces, simplemente eh, lo que les había comentado, la probabilidad, cuando hablamos de funciones de densidad de probabilidad, ¿sí? O simplemente la gráfica, cuando veamos gráfica y vayamos a asignar probabilidades, sabemos que el área que tenga ese rectángulo es el que me va a asignar la probabilidad, ¿sí? Así como hacemos cuando vamos, ahora que veamos, recordemos el tema de distribución de probabilidad normal, el área bajo esa curva, ¿cierto? En ese intervalo que yo quiero es la que me va a indicar la probabilidad, ¿sí? Así pasa también en distribución de probabilidad no uniforme, ¿listo? Aquí mucho más sencillo porque aquí yo puedo obtener el área, pues ahí directamente la gráfica. En la distribución de probabilidad normal me apoyo en unas tablas, ¿cierto? Porque pues no es tan claro el área, entonces me apoyo en las tablas, ¿listo? Ok, ya eso igual lo revisamos. Ahora, ¿qué me indica acá? Entonces me están preguntando, oiga, ¿cuál es la probabilidad que un vuelo entre esas dos ciudades, ¿sí? En la cual hicieron la medición y las cuales revisaron los datos históricos, oiga, tenga una duración entre 120 minutos y 130? Eso es lo que me están preguntando acá. Entre 120 minutos y 130. Es decir, ¿qué probabilidad hay que esa variable aleatoria de tiempo de vuelo, así se llamó? X es una variable aleatoria, pero en este caso se llama tiempo de vuelo, porque eso es lo que estamos midiendo. Sea mayor o igual a 120 pero menor o igual a 130. En otras palabras, ¿qué probabilidad existe de que los vuelos entre esas dos ciudades duren entre 120 y 130? Entonces, mira que es un intervalo. No puedo, si yo estoy hablando de una distribución de probabilidad uniforme, yo no puedo hablar de algo, de un dato específico. Es decir, no puedo ser discreto. Discreto es que yo pregunte cuál es la probabilidad para que ese vuelo dure 120 minutos. No, no puedo. Tengo que tener un intervalo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí el área me va a indicar la probabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Pues muy sencillo, como habíamos dicho, que 1/20, ¿cierto? Era la función, ¿cierto? O tomaba valores y, en ese caso, recuerden que f de x es la función de x, es decir, valores de y, tomaba valores de y para, para ese intervalo, para valores entre 120 y 140. Entonces, yo lo que simplemente tengo que obtener aquí es el área. ¿Y qué es el área? Pues simplemente el área entre 120 y 130, que digo, es lo que pues me indica acá, es esta área. ¿Y cómo obtengo el área? Recordemos que el área de un rectángulo pues simplemente es la base por la altura. ¿Qué es la base acá? 130 menos 120 me da 10. ¿Qué es lo que aparece acá? Miren, 10. 130 menos 120, ¿cierto? Eso es el límite, pues me va a dar 10. Y ese 10 lo, este, lo multiplico por la altura. ¿Cuál es la altura? 1/20, que fue la que vimos que era la función de probabilidad, de la función eh, que la tomamos con base en la función de densidad de probabilidad uniforme. ¿Listo? Eso es. Tengo entonces que 1/20, ¿sí? No la mantuvimos en fraccionario, no la dividimos para dejarla en decimal para guardar la precisión. 1/20 por 10, eso me daría 10/20, que eso es lo mismo que decir 0,5. Recordemos que habíamos definido que la probabilidad la medida era entre 0 y 1. 0 me indica 0%, 1 me indica 100%, pero 0,5 es
probabilidad intermedia, es decir, como un 50%. ¿Qué me va a decir eso en términos de porcentaje? 50, si hablo de porcentaje, 50%, 50 vuelos de cada 100 vuelos entre esas dos ciudades va a durar entre 120 y 130 minutos. ¿Listo? Esa es, digamos, la lectura. Ahora, me preguntan acá, basándome en esa, también en esta distribución de probabilidad uniforme, para este caso, me preguntan, listo, cu- ¿cuál es la probabilidad de que la variable uniforme, en este caso de tiempo de vuelo, esté entre 128 y 136, incluyendo los valores extremos? En otros términos, que me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad para que un vuelo entre esas dos ciudades dure, o sea, cuál es la probabilidad que un vuelo entre esas dos ciudades dure entre 128 y 136 minutos? ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer ahí? Entonces tengo que irme a la función o a la gráfica, ¿cierto? A la función de densidad de probabilidad, en este caso a mi distribución de probabilidad uniforme para el caso específico, que reviso. Entonces reviso acá 128, que estaría más o menos, algo por acá, ¿sí? 128, ¿sí? Y 136, que estaría más o menos por acá. Entonces tendría que revisar esta área. ¿Cuál es esa área? Pues la probabilidad para que el variable aleatoria de tiempo de vuelo esté entre esos dos valores sería entonces 1/20, que sería la altura, ¿sí? Por la base. ¿Cuál es la base? La base sería la diferencia entre 136, que estaría, digamos, el valor acá, y 128, que estaría más o menos por acá. Entonces, 136 menos 128, estamos hablando de 8, ¿cierto? Entonces, sería esto, 8. Y eso sería, venga, no, voy acá, sería 8/20, ¿cierto? 8/20 estaríamos hablando de la mitad por aquí es 4, la mitad por aquí es 10, ¿cierto? Y entonces ya puedo dividir 4/10, estamos hablando de 0,4. ¿Listo? Entonces 0,4, ¿qué significa? Ahí, multiplico por 100, hay un 40% de probabilidad. ¿Sí? Mire que es menor de 0,5, es decir, ya disminuyó la probabilidad con respecto a 100, entre 120 y 130. Entonces, un 40% significa 40 vuelos entre esas dos ciudades. De cada 100 vuelos que ocurren, pueden durar entre 128 y 136 minutos. ¿Listo? Ok. Eso es para recordar un poco, digamos, lo que son las probabilidades, distribución de probabilidades, lo que son distribución de probabilidades uniformes. ¿Listo? Aquí simplemente pues me da unas indicaciones para antes de pasar aquí a distribución de probabilidad normal, que digo, que es valor esperado. Cuando yo hablo de distribución de probabilidad uniforme, el valor esperado va a ser, dice que se puede considerar como una media de todos los resultados posibles de una medida según lo ponderado por su probabilidad, que es el valor inferior a, o sea, en este caso sería 120, el valor superior B, que sería 140, la suma de los dos, estaremos hablando de 360, ¿sí? Digo, de 260, y entre dos, entonces eso me daría 130, que es el valor aquí, mire, el valor, el valor medio, ¿listo? El valor esperado, que es como un valor medio, ¿listo? Ahora, la varianza es la medida, recordemos que la varianza es o sea, digamos, el valor de dispersión, ¿cierto? Mientras más mientras más dispersos son los datos, más alejados unos de otros y extendidos hacia derecha e izquierda, pues el valor de la varianza también va a ser mayor, ¿sí? Y dice que esa varianza identifica o representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su medio, o respecto a ese valor esperado, ¿listo? O al valor medio. En este caso, aunque realmente la media es la sumatoria de todos los datos dividido entre el número de datos. Este valor esperado es como una media de sus valores extremos, ¿sí? Un poquito, un concepto un poquito diferente. Y la desviación estándar, recordemos, va a ser la raíz cuadrada de esa varianza, ¿sí? Esa desviación estándar, que es una
medida también que me ofrece información sobre la dispersión media de una variable. Siempre mayor o igual a cero, ¿sí? Va a ser esa varianza. Ahora, si entremos ahora lo que nos compete, que es distribución de probabilidad normal. Lo que pasa es que la distribución de probabilidad normal es una distribución, ¿cierto? Está de, dentro de una distribución de probabilidad que me permite también tener el área, digamos, tener digamos, el área, obtener el área bajo la curva y obtener de esa forma la probabilidad, ¿sí? Entre intervalos. Es decir, no puedo hacerlo tampoco, no puedo hacerlo de forma discreta, sino tengo que hacerlo de forma variable entre dos datos. ¿Listo? Y por intervalo. Ahora, ¿qué es la distribución de probabilidad normal? Recordemos que era esa campana, o es esa campana gaussiana, ¿cierto? Esa campana o esa forma campanada de mi distribución, decía uno, distribución gaussiana también, eh, en la cual pues tiene digamos, varias características. Primera característica, eh, mire que aquí vamos a tener un valor de la media, ¿cierto? Que va a ser la bisectriz o me va a dividir o va a ser el eje, ¿cierto? Para dividir exactamente esa campana en dos partes idénticas. Es decir, ese va a ser el eje de simetría. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí? Propio que tenemos nosotros que tener presente la desviación estándar. ¿Sí? Nosotros podemos obtenerla por Excel de una serie de datos, lo vamos a hacer. Entonces vamos a obtenerla por Excel, listo, perfecto. Pero recordemos que la desviación estándar en términos generales, ¿qué me permite? Aquí lo dijimos, es una medida, ¿cierto? Que me ofrece información sobre la dispersión media de una variable. Es decir, si la desviación estándar es mayor o es un valor alto, y ahorita lo vamos a revisar, pues lógicamente todos los datos van a estar más dispersos, es decir, esa campana va a estar más, como más recogida, ¿no? Recuerda que siempre ¿cómo es simétrica, ¿no? Entonces yo soy el que me estoy aquí pasando aquí con él. No estoy siendo preciso pues con la figura que quiero hacer, pero ella va a ser siempre simétrica. Pero en la medida que es mayor el dato o el mayor el valor de desviación estándar, pues lógicamente va a ser más achatada. Es decir, esos datos van a estar más dispersos con respecto a la media, ¿sí? Con respecto al valor medio, que es aquí el eje de simetría. Este valor medio, ¿listo? Pero si el valor es pequeño, pues lógicamente va a estar más cercano con respecto al eje de simetría, es decir, va a estar más respingadita, va a estar más cercano, ¿listo? Va a estar aquí más cercanito, entonces va a ser más altica. Eso es lo que significa, eso es lo que va a representar la desviación estándar para, por ejemplo, para una distribución de probabilidad normal. Ahora, ¿qué diferencia hay acá? Que aquí nuestra función de densidad de probabilidad normal va a ser de este estilo, ¿sí? No va a ser tan sencilla de pronto como lo teníamos aquí en la distribución de probabilidad uniforme, ¿sí? Sino que es un poquito ya, ¿cierto? Esa fórmula pues es un poquito más compleja. Entonces dime que uno sobre la desviación estándar multiplicada por 2pi, ¿cierto? Por el Euler menos, ¿cierto? X a la mi, menos mu. Recuerden que mu, ¿qué es? Mu es la media poblacional. Cuando yo digo mu, es un parámetro poblacional. Cuando digo X trazo, también es la media, pero es la media muestral, es decir, de un subconjunto de toda esa población, ¿cierto? Una parte, pues no pequeña, puede ser grande o pequeña, pero es una parte de esa población. Y acá se llama estadístico muestral, ¿sí? Pero igual es la media de los datos. Aquí es la media, pero estoy asegurando que son de todos los datos posibles de esa población, ¿sí? De esa característica. Entonces, esa media muestral es esta, esa media poblacional es esta. Simplemente importante, ¿por qué es importante? Porque depende de la notación, del símbolo que yo tenga ahí, yo sé que es de la población o que es de un subconjunto, es decir, una parte de la población. Eso es importante, pero igual es la media, ¿sí? En ambos casos es la media. Entonces, mire que no es tan sencilla. Entonces, por eso nosotros nos vamos a basar en tablas cuando obtenemos esas áreas bajo la curva que me van a generar la probabilidad. ¿Sí? Es decir, con esas áreas voy a asignar la probabilidad. ¿Sí? Porque pues lógicamente no es tan sencillo. ¿Qué es acá? Ya vimos media poblacional. Aquí faltaría decir que es la media poblacional. ¿Qué es esto? La desviación estándar, el pi, pues ya sabemos que es 3.1416 o 3.1415,9 y seguido, ¿sí? Son más datos, pero normalmente uno toma 3,1416, nos redondea a 4 decimales.
¿Qué es el Euler? Pues ahí está, 2,31828, pero nosotros pues no vamos a reemplazar como tal, eh, digamos, los valores en la función para obtener el resultado de y. ¿Qué sería esta función? Ah, que yo quiero saber eh, si yo estoy parado aquí en un valor de x, ¿cierto? De una variable aleatoria, entonces yo quiero saber cuál es el valor aquí. Es decir, si yo proyecto acá, ¿cuál es el valor de en y? Para eso obtenemos esto, la función con respecto a x, f de x. Es decir, f de x pues significa la respuesta acá, que es lo mismo que decir y. Pero eso no lo vamos a obtener, eso no vamos a obtener con la función, ¿no? Porque es muy complejo. Entonces vamos a obtenerlo con unas tablas, ¿listo? Pero que están interpretando esta función de densidad de probabilidad normal. Ahora, ¿qué características tiene esa distribución de probabilidad normal? Ya hemos dicho varias. Uno, que los parámetros están basados en la media, que es el eje de simetría, la desviación estándar, que me da una medida de la dispersión de los datos, qué tan alejados están con respecto a la media, ¿sí? O qué tan cercanos están con respecto a la media, ¿sí? Ahora, también dice que el punto más alto de una curva normal se encuentra sobre la media, es decir, esa cresta superior o ese punto más alto o ese pico está sobre la media. ¿Por qué? Porque la media, lógicamente, es su eje de simetría y como es simétrica, entonces, en este caso, la media coincide con la mediana y coincide con la moda. Ustedes ya saben, son expertas en eso, ¿sí? La media coincide con la mediana y con la moda. ¿Listo? Eso es. Entonces, esa es otra característica que tiene la probabilidad, distribución de probabilidad normal. ¿Cuál otra? Dice que la media de la distribución normal puede tener cualquier valor. Entonces, mire, puede tener un valor negativo, claro, depende de los datos, o puede tener un valor positivo, o incluso podría ser cero, ¿sí? Cero también la media. Negativo, positivo o cero. Y la otra que habíamos revisado era simétrica. Son características de esa distribución de probabilidad normal. Es simétrica y el eje de simetría, ¿cuál es? La media. ¿Listo? Ahora, otra característica, dice que la desviación estándar, el sigma, esa es desviación estándar, entonces lo mismo. Cuando yo estoy hablando de sigma, estoy hablando de la desviación estándar poblacional, ¿sí? Cuando estoy hablando del sigma este, estoy hablando de la desviación estándar poblacional, ¿sí? Es un sigma acá, una letra del alfabeto griego. Pero cuando yo hablando de la desviación estándar muestral, es decir, de un subconjunto de de esa población, entonces yo hablo normalmente de S, desviación estándar, S. ¿Listo? Este se llama desviación estándar, pero es un parámetro poblacional, y este se llama desviación estándar, pero es una estadística muestral. ¿Listo? Simplemente por el símbolo, yo sé de qué me están hablando, si de la población, de un parámetro de la población o de un estadístico de la muestra, ¿sí? Una muestra. Eso es. Entonces, esa desviación estándar, en este caso, mira que está como sigma, entonces está hablando de la población, determina qué tan plana y ancha es la curva. Entonces, si tenemos valores, mira, si tenemos valores mayores, pues lógicamente esa curva es más anchita, no es más chatica, es más ancha. Pero si tenemos valores más pequeños, si tenemos valores mayores, es más ancha, y tenemos valores más pequeños, pues es más respingada, ¿no? Más delgadita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lógicamente, recordemos que todas las posibilidades o toda la probabilidad está debajo aquí de la curva. Por ejemplo, si hablo de la desviación estándar de 5, todo. Es decir, cada puntito que estoy marcando acá es un posible resultado, ¿sí? Entonces, claro, están más cercanos a la media. Mire que la media está acá. Están más cercanos a la media, tanto para la parte derecha como para la izquierda. Mientras que si yo hablo de una desviación estándar más de mayor valor, ¿cierto? Mayor magnitud, pues, y voy a hablar entonces específicamente de la distribución de probabilidad normal para la desviación estándar de 10, entonces, pues lógicamente están más alejados porque es un valor mayor. Entonces, mira, están dispersos por acá, están más alejados de la media. Si hablara de una de 20, pues lógicamente pues va a estar más alejado todavía de la media. Entonces va a estar seguramente más ancha y más chatica, ¿sí? Algo así. Pues algo así más dibujado, ¿no? Lógicamente quiero que me permite la precisión del mouse. ¿Listo? Eso es, algo así. ¿Listo? Esa es, digamos, como la lógica de la desviación estándar con respecto al tipo de distribución de probabilidad normal o al tipo de gráfica representado como distribución de probabilidad normal. ¿Listo? ¿Qué más nos dice acá? Otra propiedad dice que las probabilidades correspondientes a la variable aleatoria normal se dan mediante áreas bajo la curva normal. Mire que es muy similar a lo que habíamos dicho y recordado
en distribución de probabilidad, en este caso uniforme, ¿sí? Entonces, lo mismo, las probabilidades correspondientes a esa variable aleatoria normal. ¿Cuál es la variable aleatoria normal? Depende del caso. Para el caso allá era la variable aleatoria, era, el caso anterior era el tiempo de vuelo digamos, de esa ruta, ¿no? De aviones entre dos ciudades. Pero puede ser el precio de venta, por ejemplo. Puede ser la probabilidad de un precio de venta, puede ser la probabilidad de, digamos, de las edades de una población, ¿sí? Diferentes valores dependiendo, de diferentes aplicaciones dependiendo lógicamente del caso. Entonces, todas esas probabilidades correspondientes a esa variable aleatoria normal, dependiendo del caso, se van a dar bajo área bajo la curva. Es decir, ¿cómo vamos a obtener esa probabilidad? Revisando el área bajo la curva. ¿Y cómo vamos a revisar esa área bajo la curva? Bajo una tabla. ¿Listo? Porque esta función pues, es más compleja de aplicar. ¿Sí? Esta función acá o esta formulita es más compleja de aplicar. ¿Listo? Ahora, recordemos que todo el área bajo la curva de una distribución normal en este caso y cualquier tipo de distribución es igual a uno. Es decir, es el 100%. Dentro de esta, si yo hablo de digamos, de la campana o esta, esta distribución de probabilidad normal de la desviación estándar de 5, toda esta área es igual a uno. ¿Por qué? Porque estamos hablando del 100% de probabilidades, es decir, de todas las opciones. Entonces, el 100%. Entonces, toda el área bajo la curva de distribución normal es uno. Entonces, ahora, los porcentajes de los valores que se encuentran en algunos intervalos comúnmente usados son, como es una distribución simétrica y una distribución de probabilidad normal, entonces yo puedo ya tener unos ciertos indicadores. ¿Qué significa eso? El 68,3% de los valores, ¿cierto? Basándome en este tipo de distribución, van a estar, bueno, de los valores de una variable aleatoria normal, van a estar dentro, más o menos, dice, dentro de una desviación estándar de la media, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo acá un valor de desviación estándar para un caso específico, y yo puedo estimar la desviación estándar, y yo tengo mi valor de la media, pues yo le sumo una desviación estándar, ¿cierto? Y le resto un valor de desviación estándar una sola vez, y en esa franja que obtenga, voy a tener el 68,3% de probabilidad que los valores estén dentro de esa franja, ¿sí? Para un caso específico. Ahora, si yo me voy con dos veces la desviación estándar, es decir, obtengo una desviación estándar para un ejercicio aplicado, obtengo la media poblacional y a esa media le sumo dos veces la desviación estándar, mírenlo acá, y le resto dos veces la desviación estándar, entonces ese tipo de distribución de probabilidad normal me asegura que en esa franja, entre esos dos valores, entre ese intervalo, en ese intervalo, voy a tener alrededor del 95,4% de las opciones o de las eh, posibilidades, ¿sí? Digamos, de que todos los valores de esa variable aleatoria caigan ahí, por lo menos el 95,4%. Y si yo me voy con un 3% a ambos lados, 3% no, con tres veces la desviación estándar, tendríamos esto, la media menos tres veces la desviación estándar, la media más tres veces la desviación estándar, reviso esos valores y tendría que, ese tipo de distribución de probabilidad normal me asegura que entre esos dos valores, lógicamente, si tengo una media de un caso específico, le sumo tres veces la desviación estándar y después le resto tres veces la desviación estándar. Entre esos dos valores o en ese intervalo, me asegura que tengo el 99,7% de las valores de la variable aleatoria normal, es decir, del caso que esté buscando yo o de la variable que esté buscando yo, ¿sí? Miren que estamos hablando de áreas, siempre de áreas, y de dos valores. No puedo hablar de un solo valor, sino dos valores, ¿sí? Dice que el 99,7% de los valores de esa variable aleatoria normal estándar se encuentran más o menos tres desviaciones estándar de la media. Ahí está. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Listo, entonces vamos a hablar, mire que estamos hablando de la distribución de probabilidad normal, que es la que nosotros pues vamos a aplicar. Pero hay una distribución de probabilidad normal que tiene un caso específico que se llama distribución de probabilidad normal estándar. ¿Sí? Y ya les digo exactamente qué es. Y mire que tiene una pequeña, ¿cierto? Una pequeña diferencia
con respecto a esa función de densidad normal estándar, o sea, con respecto a la distribución de probabilidad normal, ¿sí? Que si nosotros vemos esta específicamente, ya desaparece, a ver, ¿qué desaparece acá? Desaparece la desviación estándar. ¿Por qué? Porque asegura que la desviación estándar es uno. Entonces ya aparece ese denominador de ese exponente del Euler o del Euler, ¿sí? Y desaparece, ¿qué más? También desaparece mucho. Desaparece donde está la desviación estándar, ¿sí? Aquí menos mío, aquí menos mío. Listo. Ok. Entonces, si yo hablo de una función, o más bien, si hablo de la distribución de probabilidad normal estándar, entonces son las tablas que nosotros utilizamos. ¿Y por qué es estándar? Porque me permite utilizar esas tablas para cualquier caso. Entonces, ¿y qué especificaciones tiene esa distribución de probabilidad normal estándar con respecto a otra distribución normal? Que sería para un caso específico. Que en esa distribución de probabilidad normal estándar, primero que todo, la desviación estándar de esa distribución de probabilidad normal estándar es uno. Ya, es uno. O sea, no toma otro valor, solamente uno. ¿Sí? Y que la media poblacional es cero. Miren que si yo hablo de una distribución de probabilidad normal, ¿sí? Cualquier distribución de probabilidad normal, decía que la media podía tomar valores negativos, positivos y cero. Y decía que, pues, que la desviación estándar, dependiendo del valor, pues era más chatica la campana o más alta o más respingada la campana. Para este caso, si yo hablo de distribución de probabilidad normal estándar, va a tener desviación estándar de uno y va a tener una media, ¿cierto? Poblacional de cero. Ya, esa es la diferencia, ¿cierto? Y especificando eso, ¿qué me permite? Me permite aplicarlo a cualquier caso. Por eso es estandarizado, por eso es estándar. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Pues aplicar esa función, pero no voy a aplicar esa función como tal, ¿sí? Esa función ya eso está establecido bajo esta característica con una desviación estándar de uno y con una media poblacional de cero, ¿sí? Una desviación estándar poblacional de uno y una desviación y una media poblacional de cero, ya eso está establecido en unas tablas. Entonces me voy a apoyar de las tablas, ¿listo? Pero tengo que saber algunas cositas de más. Entonces, ¿qué más? Entonces, hay, digamos, tres escenarios o tres tipos, ¿cierto? De casos, más bien, en los que yo puedo apoyarme para obtener las probabilidades, ¿cierto? Basándome en distribución de probabilidad normal estándar. Recuerden que siempre vamos a obtener es un área. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener un intervalo, no puedo tener un solo valor. Es decir, yo no podría decir, necesito, lo que le comentaba antes, ¿no? Necesito obtener, voy a irme acá, necesito obtener la probabilidad para los tiempos de vuelo, la probabilidad para que el tiempo de vuelo sea 120. Yo no puedo decir eso. Aquí tengo que poner un intervalo entre 120, 140, 120, 130, así como lo hacía en la distribución de probabilidad, ¿cierto? Uniforme, igualito. Por eso hablamos inicialmente de distribución de probabilidad uniforme. Ok. Entonces, en este caso también tengo que hablar de intervalo. Si hablo de distribución de probabilidad normal estándar, ¿sí? Estándar, es decir, las de las tablas. Ahí tenemos tres tipos de probabilidades que se necesitan calcular, que son, dice que inicialmente un primer tipo de probabilidad. La probabilidad de que la variable aleatoria normal estándar, mire que aquí ya me está cambiando la notación. Yo aquí tenía inicialmente la variable aleatoria normal, ¿sí? Voy a irme hacia atrás. La variable aleatoria normal y me decía que era X. A ver, por aquí había bueno, la tenía por acá. Área como medida de probabilidad, estamos hablando de la distribución de probabilidad uniforme. ¿Qué valor tenía? Notación tenía X? X es el valor, dependiendo del caso, pues, y digamos la aplicación, pues, que yo estoy buscando, el intervalo que estoy buscando. Sea, llámese edad, llámese tiempo de vuelo, llámese precio, bueno, etcétera, etcétera. Pero si yo hablo de distribución de probabilidad normal estándar, no puedo hablar de X. Esa variable que se llama la variable aleatoria normal estándar, ¿sí? La otra es X es la variable aleatoria normal, esta es la variable aleatoria normal estándar, es Z, ¿sí? Es el equivalente al X, pero si hablamos de distribución de probabilidad normal. Pero aquí se va a llamar es Z porque estamos hablando de distribución de probabilidad normal estándar. Entonces toma ese dato de Z, ¿sí? Eso es, esa es la otra diferencia. Pero es, digamos que en cierta forma es como el equivalente a, a el X.
pero en la distribución de probabilidad normal. Ahora, dice que puedo obtener tres tipos de probabilidades. Uno, una primera opción es la probabilidad de que la variable aleatoria normal estándar z sea menor o igual a un valor dado. Menor o igual me está diciendo un área. ¿Sí? Segundo, la probabilidad de que z esté entre dos valores, que es lo que normalmente hemos hecho. ¿Sí? Entre dos valores para un área. Y tercero, la probabilidad de que z sea mayor o igual que un valor dado. ¿Listo? ¿Y qué voy a obtener esa probabilidad? Basándome en las tablas que conocemos. Ahorita las revisamos y la ubicamos en el libro guía. ¿Listo? Ahora, entonces, la primera opción, quiero obtener la probabilidad de que la variable aleatoria normal estándar z, ¿cuál es la variable aleatoria normal estándar z? La que yo voy a obtener por la que yo voy a ingresar en las tablas de distribución de la probabilidad normal estándar, ¿sí? Que ya sabemos la característica específica. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria normal estándar sea menor o igual que un valor dado. Ese es un primer caso, ¿sí? Y ya ahorita revisamos las tablas, pero aquí recuerden que la media es cero, entonces si aquí no está diciendo, ojo, ¿qué me está diciendo acá? En términos de notación, la lectura, de la escritura esta, vamos a leerlo. La probabilidad, ¿cierto? P, la probabilidad de que z, esa variable aleatoria normal estándar, z, o esa variable normal estándar más bien, variable aleatoria normal estándar z, mire, sea menor o igual a uno. ¿Y qué estoy queriendo obtener en la gráfica? En la distribución de probabilidad normal estándar, el área esa que está blanquita ahí. Mire, el área blanca, ¿sí? Esa es el área que quiero obtener. ¿Por qué? Porque son la probabilidad de que z sea menor a uno. Míralo ahí, ¿sí? Listo, ahí está. Eso es, gráficamente eso es. Después lo hacemos por números, pero eso es gráficamente. La segunda opción. Oiga, la probabilidad de que z tome valores o esté entre dos valores dados, un intervalo. ¿Qué quiero obtener acá? Por ejemplo, aquí hay un enunciado o un caso. Yo quisiera saber, mire, la probabilidad de que z, esa variable aleatoria normal estándar, tome valores en mayores o iguales a -5, -0,5 que digo, y menores o iguales a 1,25. Entonces, mayores o iguales a 0,5 menos 0,5 y menores o iguales a 1,25. ¿Qué tengo que hacer entonces? Tengo que entrar en las tablas, revisar, ¿cierto? ¿Cuál es el valor, el área acumulada de 1,25? Ahorita revisamos y confirmamos que el área, ¿cierto? Que me genera o que me da la tabla, la información que me da la tabla es el área acumulada desde la cola inferior, que se llama esto se llama cola superior, entonces desde la cola inferior hasta el número, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que yo hacer, qué tendríamos que hacer ahí gráficamente? Pues como queremos obtener el área, como queremos obtener esta área, que es esta área de acá, que está entre -0,5 y 1,25, entonces lo que tengo que obtener es el área hasta 1,25, es decir, toda esta área, que es lo que me da la información, las tablas, el área acumulada desde la cola inferior, ¿sí? Hasta el número, y restarle el área, ¿cierto? Acumulada desde la cola inferior hasta el -0,5. ¿Listo? Eso es lo que hacemos ahí, digamos, dentro de la forma, el método ahí sencillo. ¿Listo? Eso es. Entonces, por eso me interesa es esta área blanca. Eso es. Y lo que tengo que hacer son diferencias de áreas. Tercero, a ver, bueno, aquí también hay otro caso. Bueno, aquí ya tiene valores. Listo. Por el momento, pues aquí no tenía valores y aquí tiene valores. Ya igual lo vamos a hacer. Listo, ya casi acá, pero vamos a hacerlo. Todavía no vamos a ponerle valores. Ya ahorita revisamos valores. ¿Listo? Vamos a ver el tercer caso. No, no toquemos eso todavía y ahorita le damos los valores, revisamos las tablas. Un tercer caso, ¿cuál es? ¿Cierto? De tipos de probabilidad que pueden o que se necesitan normalmente calcular con distribución de probabilidad normal estándar. Tercero, la probabilidad de que z sea mayor o igual que un valor dado. Entonces, en este caso, todavía no veamos el número, sino simplemente aquí la anotación de lo que queremos. Entonces, aquí queremos la probabilidad de que z, o sea, esa variable aleatoria normal estándar, tome valores menores que 1,58, ¿sí? De ese valor. Entonces, pues simplemente se ubicaría acá. Si ese fuese 1,58, ¿qué necesito yo? No, que sea mayor, ¿sí? De 1,58. Ya. Entonces, yo realmente lo que necesito es esto. Esto ya, pues, ya les digo qué es eso exactamente.
pero la probabilidad de que z sea mayor o igual a 1,58. ¿Qué significa? Que lo que necesito es esto, esta área hacia la cola superior, esto se llama cola superior, ¿listo? Y entonces, ¿qué necesitaría hacer? Como a mí las tablas me das esto, entonces ahora sí me voy a esto, a mí las tablas me da es esta parte, me da es el área acumulada desde la cola inferior hasta el valor que yo estoy buscando, me da es todo esto, ¿cierto? Hasta uno, entonces me está dando es esto, me está dando es valores, la probabilidad de que z sea menor de 1,58 acumulado, todo eso. Y entonces yo lo que hago es que a uno, que es la probabilidad completa, dijimos que toda el área bajo la curva era uno, le resto lo que me dio allá en la tabla, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la tabla me da es el área acumulada desde la cola inferior hasta el número. Y como yo lo que quiero es lo contrario, pues todo vale uno y le resto lo que me dio, entonces obtengo solamente este valor. Eso es la forma de calcularlo ahí. Ahorita le ponemos números, que ahorita revisamos esos números en la tabla y recordamos cómo podemos ingresar a las tablas de distribución de probabilidad normal estándar. Eso también es esto. En este caso aquí, que sería otro caso en el que yo necesito... bueno, sí, ¿cuál es el valor de... otro caso puede ser cuál es el valor de z, ¿no? Es decir, al revés, es decir, yo tengo una probabilidad dada y quiero obtener un valor de z, la variable aleatoria normal estándar, y puedo ingresar a la tabla para obtener el valor, también en válido. Y esta va a ser la conversión, pero esta, para ver cómo vamos a ingresar. ¿Cuál es la conversión? Entonces, mire, cálculo de probabilidades en cualquier distribución de probabilidad normal estándar, ¿sí? Yo utilizo la probabilidad, la distribución de probabilidad normal estándar, ¿sí? Para ingresar a la tabla, como son estándares, puedo utilizarla para todos, entonces, pero tengo que hacer una conversión. ¿Qué conversión tengo que hacer? De mi variable real, mi variable aleatoria normal, que sería x, tengo que convertirla a la variable aleatoria normal estándar para ingresar a las tablas, ¿sí? Y con base en eso, pues ya yo estimo el área bajo la curva y obtengo mi probabilidad para el caso específico. Eso lo vamos a hacer en la próxima tutoría con ejercicios. ¿Listo? Ya tenemos unos ejercicios aplicados, tipo pues producto. De una vez podemos ir revisando el ejercicio del siguiente producto adelante. No se lo hago de una vez porque lógicamente hay un producto ahí latente, entonces más bien estamos concentrados en ese producto. ¿Listo? Para no saturarnos. Eh, ¿Y qué es Z? Entonces, ¿qué dice Z acá? Z, ¿cierto? Z se interpreta como el número de desviaciones estándar, ¿cierto? A las que está una variable aleatoria, en este caso normal, no es estándar normal, que es esta, de su media. ¿Por qué? Porque pues, simplemente está la variable aleatoria normal estándar, que digo, la aleatoria normal, que es la verdadera, le resta la media, entonces me está mirando en últimas qué tan alejado está, y me lo divide entre la división estándar. Por eso dice que Z se interpreta como el número de desviaciones estándar, porque está viendo solo la división estándar, a las que está una variable aleatoria X de su media. ¿Listo? Pero bueno, esa formulita la vamos a aplicar para, para, para convertir variable aleatoria normal a variable normal estándar. Y en últimas, para aplicar las distribuciones de probabilidad normal estándar a cualquier cálculo de probabilidades de un ejercicio aplicado. ¿Listo? Eso es. Vamos a hacer la lectura entonces de nuestras tablas y vamos a recordar cómo hacíamos la lectura de esas tablas. Voy a abrir aquí un texto guía que tengo yo y que pues, normalmente la universidad pues lo tiene en la biblioteca virtual, que se llama, ya les digo cómo se llama. Anderson es digamos, es uno de los autores. Les digo cómo se llama para que lo identifiquen, lo ubiquen, y si no, pues lo ubican, yo les puedo enviar aquí el archivo y ahorita o ya se lo envío no sé si los compartí ya, pero bueno, si no de todas formas yo se lo envío ya por el grupo de WhatsApp. Venga, lo compartimos acá si no se me olvida. Ya, un momentico. Voy a compartirlo aquí una vez para que no se nos pase y una vez ustedes pueden ir revisándolo allá si quieren en las tablas también allá. Igual están al final las tablas, la que nos interesa. Las tablas de distribución de probabilidad normal estándar. Y ya voy aquí a compartir para que hagamos la lectura de cómo ingresamos a ellas. ¿Sí? Hacemos un par de ejercicios de los que están ahí o un par, digamos, sí, para afianzar el uso de las tablas.
y listo. Entonces los ejercicios ya aplicados los dejamos para la próxima clase para que pues, ya no saturar tanto con el tema. Mire, esta es la 10ª edición del libro que se llama Estadística para Administración y Economía, de Anderson, Sweeney y Williams, ¿cierto? Las tablas están al final, final. Entonces yo voy a pasar al final. Tengo la portada, ¿cierto? La contraportada, tengo aquí bueno, trae un disco compacto, entonces aquí hay unos capítulos, los ejercicios que trae el libro compacto, y estas son las tablas que necesito, ¿sí? Mire, son dos. Ya, si sigo hacia adelante, ya no, ¿sí? Ya nuevamente digo, prueba un índice, listo. Entonces, hacia arriba, hacia abajo, tengo ¿qué tengo? Probabilidades acumuladas, ojo, acumuladas, ¿cierto? De la distribución normal estándar. Estándar, ¿qué significa? La distribución normal que tiene el sigma, es decir, la desviación estándar poblacional de 1 y la media poblacional, mu, de 0. ¿Listo? ¿Qué significa? Entonces tenemos dos tablas básicamente. Una, mire, donde los valores de z, de esa variable aleatoria normal estándar, son menores que 0 y los otros, los valores que z son mayores que 0. ¿Ya? Que están a la derecha o por encima de la media que es 0 o que están a la izquierda o por debajo de la media de 0. Eso es lo primero que tengo que revisar. ¿Qué valor de z tengo? ¿Sí? Listo. Y cuantizar. Si yo estoy aquí, igual las dos que me están dando, me están dando las probabilidades acumuladas de la distribución normal estándar. ¿Y eso qué significa? Me están dando el área acumulada bajo la curva. Mira, me está diciendo área acumulada desde la cola inferior hasta el valor de z, ¿sí? Desde la cola inferior hasta el valor de z. ¿Listo? Dice acá, las entradas de la tabla dan el área bajo la curva a la izquierda del valor de z. Por ejemplo, para z menos 0,85, es decir, cuando tenga valores negativos, ya sé que tengo que ingresar esa esta. Y gráficamente me está mostrando eso, ¿no? Que el valor de z está por debajo o a la izquierda de 0, significa que son negativos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para valores de z de menos 0,85, la probabilidad acumulada es de 0,1977. ¿Listo? ¿Cómo entramos a la tabla? Entonces, aquí yo tengo los valores de z, son los verticales. Esto, miren, menos 3, menos 2,9, menos 2,7, bueno, todo eso. ¿Hasta dónde va? Va hasta el 0. Menos 0,1 y 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque los siguientes ya positivos pasan acá a la siguiente tabla. 0,1, 0,2, 0,3, ¿hasta dónde? Hasta 3 también. Recuerden que nosotros habíamos visto de las propiedades, ¿sí? Que hasta 3 desviaciones estándar por encima y por debajo, ¿sí? Es decir, sumándosela y restándosela de la media, teníamos alrededor del 99, a ver, confirmo yo aquí valor, del 99,79% de la probabilidad de que los datos de una distribución normal, en este caso una distribución normal, pero para este caso distribución normal estándar, estén ahí. Entonces mira que si nosotros vemos el 3 y nos vamos mire, al máximo valor, nos da el 99,90. ¿Sí? Para este distribución de normal estándar. Y si me voy al menos 3 me da, ¿cierto? 0,01. ¿Por qué? Pues, lógicamente, aquí me está mostrando es el área. ¿Cuál área me está mostrando? Desde la cola inferior hasta el valor. Mientras que el otro allá me está dando de la cola inferior todo el valor, ¿sí? Entonces, aquí si yo pongo 3, prácticamente estoy diciendo que es el área acumulada hasta, ya les digo hasta dónde, hasta más o menos este valor acá, ¿sí? ¿Por qué nunca va a ser 100 exactamente? O 1 exactamente. Porque, pues, lógicamente, ahí hay una incertidumbre asociada, pero pequeñita, ¿sí? De todas formas, se deja siempre la incertidumbre ahí, a pesar de que usted, ¿cierto? De que yo tenga todos los elementos, o por lo menos yo asegure que tenga todos los elementos de una población o de unos datos, de todas formas, siempre hay una incertidumbre asociada a los resultados. Pequeñita, pero la hay. En la medida que yo tengo menos datos, pues hay una incertidumbre mucho mayor, ¿sí? Entonces la probabilidad es menor. Eso es. ¿Listo? Entonces, ahora, entonces listo. Entonces vámonos a la superior. Así vámonos a la que tenemos valores negativos de z. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, por ejemplo, acá 0,85. Voy a buscar un valor de z de menos 0,85. ¿Qué hago? Reviso
menos 0,8, pero mire que solamente un decimal. Y recuerden que el segundo decimal lo busco acá. Entonces yo tengo que buscar 0,05. Entonces, ¿por qué? Porque es 0,85. 0,8, ¿cierto? Si yo tomo este valor, estoy tomando 0,80. Si tomo este valor, estoy tomando 0,81. Mírenlo acá. ¿Sí? 0, menos 0,8. Si tomo este valor, estoy tomando menos 0,83. Y entonces yo me voy a menos 0,85, donde la horizontal se me cruce con la vertical de 0,05. Ese es mi valor del área acumulada bajo la curva. Es decir, menos 0,8, ese sería 0,81, ese sería 0,82, este es 0,83, 84 y menos 0,85 sería este valor. Es decir, para un valor de z de la variable de altura normal estándar de menos 0,85, el área bajo la curva de esta distribución de probabilidad normal estándar, el área acumulada bajo la curva es de menos 0, es de menos no, es de 0,1977. ¿Listo? ¿Qué es 0,1977? Es el área. Mira, aquí está acumulada desde la curva inferior, por debajo de la curva, ¿hasta dónde? Hasta el valor de menos 0,85. ¿Qué significa eso? En otros términos, significa, si yo lo multiplico por 100, entonces tendría un 19,77% de probabilidad, ¿cierto? Que los valores, los valores de la variable aleatoria normal estándar sean menores o iguales a menos 0,85. ¿Sí? Es decir, recuerden que es hacia abajo, es decir, es esta acumulada. ¿Listo? Esa es la probabilidad acumulada. Si me voy a la otra gráfica o a la otra tabla que digo, ¿sí? Pues es lo mismo, simplemente que son valores positivos. ¿Cuál es el valor para Z 1,25? Entonces yo me voy acá a 1,2 y busco 1,20, 1,21, 1,22 porque se me cruza acá con el 0,23, entonces 1,23, 1,24, se me puso acá, y me voy hasta 1,25. Es decir, me voy hasta este valor. ¿Por qué? Porque es 1,2 más 0,05, eso me da 1,25. Esto busca el segundo decimal arriba. Yo puedo buscar hasta dos decimales. Entonces eso me daría que para que los valores que, digamos, hay un 89,44% o la probabilidad de 0,8944, en temas decimales es 89,44% de que los valores, ¿cierto?, de la variable aleatoria normal estándar tomen valores iguales o menores de 1,25. Eso es lo que está indicando. ¿Listo? Y eso me va a servir bastante en el caso de calcular áreas por debajo, áreas por encima, ¿sí? Y áreas entre intervalos. Claro. Y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, venga, busquemos aquí un par de ejercicios aquí de lo que tenemos acá. Entonces, mire que había un primer caso. Vamos a hacer este inicialmente sencillo. Y vamos subiendo un poquito más de, entre comillas, de grado ahí de dificultad, pero realmente todo esto es sencillo. Vemos acá. ¿Qué me está subiendo? ¿Qué me está solicitando acá? Oiga, ¿cuál es la probabilidad, cierto, de que la variable aleatoria normal estándar, cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria normal estándar z, ¿cierto?, tome valores menores o iguales a uno, menores o iguales? ¿Qué me está pidiendo? Lo que me muestra directamente o el dato que me da directamente la gráfica o la tabla ya en las tablas de distribución de probabilidad normal estándar. ¿Listo? Entonces, voy a buscar el valor de 1,00 allá en la tabla y reviso cuál es la probabilidad o el área acumulada, ¿cierto? Entonces voy a compartir acá las tablas y busquemos 1. ¿Tengo que buscar el anterior? No, porque es un valor superior a 0. Entonces busco los valores positivos en la segunda tabla. Entonces busco 1. ¿Cuál es el 1?
Entonces, busco acá uno, tengo acá 1,0. ¿Hay algún otro decimal? No. Entonces se cruza con la primera columna, con 0,00. Entonces, es 0,8413. Entonces, ¿qué puedo yo decir? Entonces, 0,8413. La probabilidad, ¿cierto? Deja ver. Listo, ahora sí. Entonces, la probabilidad de que z, la variable autónoma normal estándar, tome valores menores o iguales a 1 es de 0,8413. ¿No? En pocas palabras, es de el 84,13% que los valores de esa variable aleatoria normal estándar tomen valores de menores o iguales a 1. ¿Listo? Eso es. Entonces, aquí sería, en este caso, 0,8413. Digo porcentaje porque uno entiende un poco más, ¿no? Pero el otro, pues, hay que hacer un pasito. En la segunda caso, recordemos que decía, oiga, la probabilidad de que z esté entre dos valores dados, ¿sí? Y entre ese caso, entre este caso que me está preguntando aquí es, oiga, ¿cuál es la probabilidad de que z, la variable normal estándar, que z, tome valores mayores o iguales a -0,5 y valores menores a 1,25? ¿Qué tengo que hacer? Una diferencia, es decir, una resta de áreas que encuentren en la tabla, no es más, ¿sí? Eso es, cuando entre dos valores ya sé que tengo que hacer una resta. ¿De cuál? Pues del área mayor y le resto el área menor, así de sencillo. ¿Por qué el área mayor? Pues el área mayor pues, me va a dar más acumulado si tengo el valor mayor, ¿no? Está relacionado con el z o la variable de torre normal estándar mayor, que es 1,25. Y el área menor pues me va a dar, ¿cierto? Este -0,5 me va a dar un área menor, que es esta, ¿sí? Solamente esta parte. Entonces, vayamos a buscar inicialmente 1,25, después buscamos -0,5, ¿sí? Y nuevamente 1,25 y -0,5. Entonces vamos acá, 1,25. Mira acá. 1,20, 1,25, creo que es el que aparece acá, que habíamos escuchado, me habíamos revisado así, mira. 0,8944, pero bueno, es 1,25 que sería este, 0,8944. ¿Listo? 0,8944. Y vamos a buscar ahora -0,5. Menos 0. -0,5 es este. ¿A dónde se cruza con cero? Porque no me da otro decimal. 0,3085. ¿Qué significa? ¿Qué sería la diferencia entre 0,8944 y 0,3085? Venga, revisamos aquí cuánto es. Entonces sería entre 0,8944, ¿sí? Punto 8944 menos, en este caso, menos 0,5 sería 0,3085. 0,3085. Estamos hablando de 0,5859. Te voy a compartir allá nuevamente. Entonces, es el siguiente caso. Ah, no, sí, este caso. Entonces, la probabilidad de que la variable autónoma normal estándar tome valores mayores o iguales a menos 0,5 y menos o iguales a 1,25 sería del 0,5859. En otras palabras, sería del 58,59%. ¿Sí? Eso es. Mire que es la diferencia simplemente, no es más. Aquí pasa lo mismo. Ah, bueno, aquí que me está diciendo entre -1 y 1. ¿Sí? Entre -1 y 1. 1 da 0,84, seguramente obteniendo ya el área bajo la curva, el área acumulada bajo la curva, daría 0,8413 en la gráfica y -1 daría 0,1587, ya lo revisamos. ¿Listo? Ok, vamos a revisar aquí una vez. 1 y -1. Entonces, -1, revisemos -1, que es el área menor, sería -1, mira acá, 0,1587. -1
porque pues, tengo que usarlo con cero. Y menos uno y uno que digo, daría 0,8413. Ahí está. 0,8413 menos, en este caso, 0,1587 daría pues lo que nos está mostrando ahí la presentación. ¿Listo? Ahí está. 0,1, 0,1587 da 68,26% o una probabilidad de 0,6826. Que los valores de la variable aleatoria normal estándar sean mayores o iguales a menos uno y menores o iguales a uno. ¿Listo? Ahora, en este tercer caso, que es el punto que quiero ya revisar, en este caso lo que que quiere es que revisar, ¿cierto? El, los escenarios en que z sea mayor o igual que un valor dado. En este caso, lo que estamos pidiendo es, o nos están solicitando es que, oiga, revise la probabilidad de que z tome valores mayores o iguales a 1,58. ¿Qué tengo que hacer? Pues vamos a revisar 1,58 en la tabla, ¿sí? ¿Y qué es 1,58? No puedo, en esta negativa no puedo revisarlo, no puedo revisar en la positiva. Entonces, 1,5. ¿Y cuando corta con el 0,08? 1,58. Acá. Acá. 0,429. ¿Qué significa? Que el área, ¿cierto? Acumulada bajo la curva hasta un Z de 1. ¿Cuánto es el valor de Z? 1, mm, mm, 1,58, el que estamos buscando, 1,58, ¿sí? Es de, ¿cuánto fue que dijimos acá? 1,58 es de 0,9429, sino que iba a revisar acá, es decir, el área acumulada, toda esa de la cola inferior hasta el valor de Z, 1,58, es 0, este valor que vimos acá, esa área y esa área por representa 0,9429, y esa área representa la probabilidad, ¿sí? Ahora, como lo que se quiere es lo contrario, que es esto, realmente lo que se quiere acá, entonces recordemos que toda la probabilidad, la suma de la probabilidad, es decir, la suma de todos los intervalos, o decir, o decirlo en otra forma, la suma de todos los escenarios o de todas las resultados experimentales es uno. Es decir, el área bajo la curva es uno. Toda la área bajo la curva es uno. Incluso nos dijo ahí ¿qué? Digamos, nos dijo ahí como propiedad de la distribución de probabilidad normal. El área bajo la curva, que representa toda la probabilidad, es uno, el 100%. No puede haber más de 100%. Entonces, lo que hacemos es uno a uno le restamos, en este caso, 0,9418, ¿sí? Que eso es lo que va a aparecer ahí en la diapositiva, ¿sí? Ahí está. Ahí aparece 0,9429. ¿Por qué? 1. Ah, es 1,58. Venga, yo porque tomé otro valor. 0,94. Si no estoy equivocado, yo estoy equivocado en la diapositiva. 0,9429. No, miramos a ver. Y me muero aquí la duda ahora. O fui yo que me equivoqué de mencionar acá. 1,58. Sí, soy yo el que estoy equivocado porque estoy acá. Eso. 1,58, si está tomando era 1,57. 1,58 sería 0,9429, correcto. ¿Listo? Lo que está en la política está bien. 0,9429. Otra vez. ¿Listo? Y esa es la forma. Entonces, 1, que es el total del área, es decir, la probabilidad, menos 0,9429, tendríamos un 0,0571. ¿Qué significa? Un 5,71% de que los valores de variable aleatoria normal estándar sean mayores o igual a 1,58. ¿Listo? Eso es. Aquí pone un caso también podría ser donde uno quisiera, ya teniendo una probabilidad estimada, yo quiero saber cuál es el valor de la variable aleatoria normal estándar para una probabilidad de un 10%, ¿cierto? Por encima de ese valor. Entonces nosotros pues podríamos ingresar a la tabla ya buscando ese 10%, el 0,10 en los valores y ubicamos pues cuál es digamos, el valor de z, ¿sí? Hacemos como al revés, digamos. Pero bueno, ese lo vamos
a aplicar, digamos, en los ejercicios, ya pues en contexto, pues que vamos a realizar con áreas, digamos, de nuestra carrera, pues para ponerlo lógicamente, para ver en lo práctico, pues, y la aplicación que tiene esta distribución de prioridad normal, en este caso, pues, estándar, pues, distribución de prioridad normal, simplemente que vamos a utilizar las tablas de distribución de prioridad normal estándar para solucionar ejercicios, digamos, aplicados, ¿sí? Entonces, ahí vamos a entender digamos, la verdadera eh, aplicabilidad, ¿cierto? Como tal de estos, digamos, de este tema, ¿listo? Entonces, bueno, dejemos hasta ahí para que, pues, lógicamente, no nos saturemos. La idea es que, pues, la próxima tutoría vamos a llegar con ejercicios aplicados relacionados, lógicamente, con la distribución de probabilidad, en este caso normal, y, pues, lógicamente, para aplicar la distribución de probabilidad normal estándar, con esas tablas, y, por supuesto, pues, vamos pues allá ir planteando como el producto siguiente que va en función de, digamos, de estos textos. Entonces, cualquier duda, pues lógicamente ahí consultan por digamos, la diapositiva, consultan la grabación, el video, pues igual si persiste, pues lógicamente no, me consultan por medio del grupo de WhatsApp, ¿listo? Entonces, gracias Ana María, gracias Judith, estamos en contacto, pues lógicamente está pendiente ahí la entrega pues, del producto, está vigente de todas formas, y por supuesto, pues estamos atentos también a cualquier inquietud relacionada con ese producto, en este caso el producto 3 que estoy revisando acá. Producto 3 ¿Cuál correcto. está próxima a entregar, profe? El informe de aplicación, venga, miramos acá. El informe de aplicación, bueno, próximo para el siguiente domingo, no para este, sino para el siguiente domingo, ¿sí? O sea, todavía tiene una semana larguita, ¿listo? Entonces, aprovechen, recuerden que ese es un ejercicio, digamos, más de informe de lo que ustedes ya han hecho, ¿no? Digamos, de la encuesta. Digamos, llevarlo a gráficas, a analizarla, ¿cierto? Tratar de revisar basado en digamos, en un parámetro, un estadístico, parámetro, bueno, esto sería un estadístico muestral y compararlo como tal, ¿sí? Tratar de, digamos, basarse, pues, en ese estadístico muestral para, pues, también, digamos, definir o analizar como tal los resultados de cada una de las 10 preguntas, ¿sí? Y basándonos también en la gráfica. Este es el que, a ver, deja ver, ya voy aquí a el producto 3 que tenemos acá. Pero que en últimas es la secuencia, pues, del producto 2 que ya ustedes realizaron, ¿sí? Ya por ahí me encuentro haciendo calificaciones, pues ya empecé con el producto 0. Pues pienso este fin de semana ya tener avances, ojalá pues ya calificar los anteriores, ¿sí? Para que ya tengan también, digamos, el panorama pues del anterior. ¿Listo? Eso es mi producto 3 y lo tenemos pues hasta el 20, ¿no? Hasta 8 días, entre 8 días. Eso es. Profe, escuché que ya estaba diciendo que estaba calificando, eso le iba a decir, para Ya. nosotras saber qué, pues cómo nos fue en su área, cómo nos ha ido, pues para saber cómo vamos recuperando o algo. Le Listo, listo. No, agradezco. sí. Exacto, ¿no? En estos días creo que el lunes ya tenemos, por lo menos, ustedes, pues la ventaja es que un grupo no es tan grande, ya salís por otros grupos de ingeniería aquí de presencial, que tengo un grupo de 35, en 34 es la cosa. Y entonces sí, y para estas son parciales, parte teórica, parte práctica y tiene ejercicio, entonces hoy toca a manos eso más tedioso de calificar, pero voy a salir de eso, creo que me tenía ahí como ahí ocupado en temas de calificación. Pero ya arranqué con ustedes. Entonces ya espero por ahí entre mañana y el lunes ya tenerlos ahora sí todas las notas de los productos anteriores, para que ustedes también tengan el panorama de cómo van y lógicamente pues revisen ahí que hay que ajustar y eso. ¿Listo? Bueno, entonces, listo, entonces nos vemos en próxima tutoría. Estamos pendientes, Listo, cualquier inquietud profe, gracias. Hasta luego, bendiciones. y la grabación, la bendecida fin de semana puente, ¿no? Ah, pues, gracias.